Mira, si en los próximos 20 segundos sientes que esto suena a película, te entiendo. Pero quédate conmigo, porque lo que te voy a contar conecta tres cosas que casi nadie junta en la misma frase. La Reserva Federal, la plata y un protocolo de emergencia para 2026 que algunos llaman Death Bag. Y lo más inquietante no es el nombre, es la lógica detrás de por qué alguien querría mantener el precio de la plata tranquilo, justo antes de un evento grande. Porque si la plata se dispara, no solo sube un metal, se enciende una alarma mundial. Antes de empezar, una cosa rápida. Esto no es recomendación de inversión ni asesoría financiera. Es una historia investigada, con piezas públicas, rumores de pasillo y teorías que circulan desde hace años en comunidades de metales, macroeconomía y política monetaria. Mi objetivo hoy es que entiendas el tablero, no que compres o vendas nada a lo loco. Y si te late este tipo de contenido directo, sin rodeos, deja tu like y suscríbete ahorita mismo, porque este video se va a poner más intenso conforme avancemos y no quiero que te lo pierdas cuando suba la segunda parte de esta serie. Activa la campanita también, porque luego estos temas desaparecen del feed. Ahora sí, empecemos con una pregunta simple. ¿Por qué la plata? ¿Por qué no el oro, el dólar o el Bitcoin? La respuesta corta es que la plata es el metal más incómodo del sistema. El oro es el rey, y todo mundo lo vigila. El dólar es el centro del juego. Pero la plata es como ese termómetro que nadie quiere ver cuando ya te sientes mal. Porque tiene dos caras al mismo tiempo. Es dinero histórico, pero también es un recurso industrial. Está en paneles solares, electrónica, medicina, autos, baterías y un montón de cosas que no se pueden pausar tan fácil. Entonces, cuando la economía va bien, la plata puede subir por industria. Y cuando la confianza en el dinero se tambalea, la plata puede subir por refugio. O sea, sube por dos caminos. Y eso la vuelve un sensor raro, impredecible y para algunos peligrosamente honesto. Aquí entra el primer concepto clave. Los precios no siempre cuentan la historia completa. En muchos mercados, especialmente metales, existe una diferencia enorme entre el metal físico y lo que se negocia en papel. Contratos, futuros, opciones, derivados, papel sobre papel. Y cuando el volumen de papel es gigantesco, el precio que ves puede estar más ligado a apuestas financieras que a cuánta plata real existe disponible. ¿Estoy diciendo que alguien manipula siempre? No, pero sí te estoy diciendo algo que es normal en mercados modernos. El precio se mueve por liquidez, por expectativas, por posiciones apalancadas y por decisiones de grandes jugadores. Y en ese mundo, si un actor con mucho poder necesita que un precio no mande señales, puede intentarlo. La pregunta real es, ¿para qué querrían que la plata no grite? Aquí viene la parte de la historia que me hizo levantar la ceja. En foros financieros y conversaciones de analistas independientes, desde hace tiempo se repite una idea, que cuando se acercan momentos de estrés sistémico, ciertos metales preciosos se vuelven sirenas. Si el oro y la plata suben de golpe, la gente común no dice, ah, mira, subió el metal. La gente dice, algo está mal. Y eso, para bancos centrales, gobiernos y sistemas de deuda, es un problema de confianza. Porque el sistema moderno vive de una cosa, confianza en que la deuda se paga, en que la moneda mantiene poder de compra, en que los bancos abren mañana, en que las reglas no cambian de un día a otro. Si esa confianza se rompe, se acelera todo. Retiros, fuga a refugios, presión política y decisiones rápidas que normalmente se cocinarían lento. Entonces, imagina esto como un thriller. Si tú fueras un guardián del sistema, ¿qué preferirías? ¿Que el público vea las luces rojas encendiéndose poco a poco o que no vea nada hasta que tú actives un protocolo ya preparado? Aquí es donde aparece el rumor del Death Bag. No como una cosa confirmada oficialmente, sino como un apodo. Un apodo que suena a bolsa negra, a kit de emergencia, a carpeta sellada que solo se abre cuando el sistema entra en modo supervivencia. En algunas teorías, Death Bag sería un paquete de medidas para contener pánico. Control de liquidez, cambios de reglas bancarias, límites temporales, reestructuras, migración acelerada a un dinero más rastreable, más digital, más controlable. Ojo, no te estoy diciendo esto va a pasar así. Te estoy diciendo, existe una narrativa que conecta puntos reales con hipótesis fuertes. Y esa narrativa dice que 2026 no es un año cualquiera. Que 2026 sería una fecha de ventana. Vencimientos, reajustes, presión fiscal y sobre todo, el punto donde varias tendencias chocan. Deuda alta, tasas que no pueden quedarse altas para siempre, demanda industrial de metales, tensiones geopolíticas y una sociedad con menos paciencia. Ahora, ¿qué tiene que ver la Fed con tirar plata?
La Fed oficialmente maneja política monetaria, tasas, balance, liquidez, expectativas. No es que venda plata como si fuera una joyería. Pero el ecosistema que se mueve alrededor de la política monetaria incluye bancos, fondos, creadores de mercado y estructuras enormes que sí pueden influir, directa o indirectamente, en cómo se forman precios en mercados de futuros. Piensa en esto como dominó. La Fed mueve una pieza y otras instituciones se mueven, a veces por necesidad, a veces por coordinación, a veces por pura supervivencia. Y si el objetivo macro es que no se desate una narrativa de pérdida de control, los mercados sensibles a esa narrativa se vuelven prioridad. La plata es sensible por dos razones extra. Una, no es tan grande como otros mercados. Y dos, tiene episodios históricos donde se vuelve volátil de una manera que humilla a los modelos financieros. La plata se puede quedar aburrida años y luego en meses se vuelve un cohete. Eso asusta. Y cuando algo asusta, se intenta domar. En esta primera parte quiero dejarte con una escena mental. Imagínate un cuarto con pantallas. En una pantalla, inflación. En otra, empleo. En otra, deuda. Y en una esquina, casi como un indicador alternativo, el precio de la plata física, la demanda industrial, las primas en monedas y lingotes, el estrés en inventarios. Si ese indicador se dispara, no es solo subió la plata, es la gente ya no cree. Es la industria se está quedando sin suministro. Es hay más papel que metal. Es algo se rompió. Y si tú tienes un protocolo que depende de que la gente no se te adelante, entonces no quieres que ese indicador se vuelva viral. Por eso la teoría dice que se descarga presión en el mercado de plata, con ventas agresivas en papel, con movimientos que le quitan momentum, con momentos donde el precio baja justo cuando la lógica diría que debería subir. ¿Coincidencia? A veces sí. ¿Estrategia? También puede ser. La pregunta no es si existe volatilidad. La pregunta es si hay intención de apagar señales. Porque si el death bag fuera real como concepto, no sería una cosa que anuncias con conferencia de prensa. Sería algo que se ejecuta rápido, con lenguaje técnico y con una narrativa lista. Es por tu seguridad, es para estabilizar, es temporal. Y eso, para funcionar, necesita un ingrediente, que la mayoría no vea venir el golpe. En la segunda parte te voy a contar cómo encaja 2026 en esta historia, qué tipo de señales buscaría alguien que cree en esta teoría, y por qué muchos piensan que la plata no es el objetivo final, sino el silenciador. Porque el nombre Death Bag no nació por casualidad. Nació del miedo a lo que pasa cuando un sistema ya no puede prometer lo que antes prometía. Y ahí es donde la historia se pone seria. Ahora sí, vamos a la parte incómoda. ¿Por qué 2026? ¿Qué tiene ese año que lo vuelve tan repetido en conversaciones de emergencia financiera? Aquí hay que separar lo verificable de lo especulativo. Lo verificable es que el mundo trae una resaca larga. Años de dinero barato, deuda creciendo y luego un periodo de tasas más altas que encareció todo. Empresas, gobiernos y familias se acostumbraron a pagar poco por financiarse. Cuando eso cambia, el sistema no truena de un día para otro, pero se empieza a tensar como una liga. Y también es verificable que hay transiciones tecnológicas y energéticas que están consumiendo materiales críticos. La plata es uno de esos, no porque se vaya a acabar mañana, sino porque la demanda industrial puede presionar el mercado en momentos específicos. Y cuando un mercado ya está lleno de instrumentos financieros de papel, cualquier presión real en inventarios o entregas se vuelve un tema explosivo. Lo especulativo es el paquete Death Bag, como protocolo nombrado así, con fecha exacta y acciones detalladas. Eso no está confirmado de forma oficial. Pero sí existen precedentes históricos de medidas extraordinarias, cuando los sistemas entran en estrés. Controles temporales, rescates, cambios de reglas, congelamientos, reestructuras, nuevas facilidades de liquidez y narrativas que cambian de un día para otro. Eso ha pasado en distintas formas y países con distintos nombres. La idea de un kit de emergencia no es ciencia ficción. La etiqueta Death Bag es lo que suena a leyenda oscura. Entonces, ¿cómo conectan los creyentes de esta teoría el punto A con el punto B? Con un argumento simple. Si se acerca un periodo donde tienes que aplicar medidas impopulares o muy sensibles, primero quieres controlar la conversación. Y para controlar la conversación, controlas los indicadores que la gente interpreta como señal de peligro. Y aquí entra la plata otra vez. Porque a diferencia de muchos indicadores macro, la plata tiene una ventaja brutal. Se vuelve tendencia en redes cuando se mueve fuerte. La gente sube fotos de monedas, habla de escasez, comparte tickets y se arma una narrativa emocional rapidísima. Es un símbolo. Y cuando algo se vuelve símbolo, ya no lo controlas con un comunicado. Ahora, imagina que hay un plan de transición que requiere tiempo.
Puede ser una transición a un sistema financiero más digital, con más trazabilidad, más controles contra riesgos, más filtros. No digo que eso sea necesariamente malo o bueno, digo que es una tendencia mundial y cada crisis acelera tendencias. Si tú estás preparando esa transición, no quieres que la gente se te vaya a refugios físicos masivos justo antes. ¿Por qué? Porque el refugio físico es independencia. Y un sistema que busca orden y estabilidad suele preferir cosas que puede medir, rastrear y regular. Entonces, la teoría dice, la plata se vuelve el enemigo silencioso, porque es más accesible que el oro para el público promedio. Una persona puede comprar una moneda de plata con mucho menos dinero que una de oro. Eso la hace más democrática. Y si la gente común empieza a decir, no confío, me paso a plata, eso se convierte en movimiento social, no solo en inversión. Aquí entra un punto que a mí me parece clave para entender por qué la narrativa pega. El mercado de plata es famoso por su dualidad entre precio, spot, y disponibilidad física. Hay momentos donde el precio baja, pero en tiendas suben las primas. O sea, el precio en pantalla dice una cosa, pero conseguir metal dice otra. Y esa diferencia alimenta sospechas. A veces, esa diferencia se explica por logística, demanda minorista, acuñación o márgenes. Pero cuando se vuelve constante, la gente empieza a pensar que el precio está sujetado. Y si tú ya traes la idea de un protocolo de emergencia, entonces esa diferencia te parece una señal. Están ganando tiempo. Vamos a ponerlo en forma de historia para que se entienda. Imagínate a un analista independiente, no un villano de caricatura, sino alguien que lleva años viendo curvas de tasas, deuda y commodities. Este analista nota 3 cosas al mismo tiempo. Primero, la narrativa oficial siempre busca calma. Todo está bajo control. La inflación va bajando, aterrizaje suave, aunque por debajo haya grietas. Segundo, cada vez que la plata intenta romper cierto nivel, aparece una caída rápida, como si alguien vendiera con prisa, incluso en horarios raros o con poco volumen. Esto puede tener explicaciones normales, rebalanceos, stops, algoritmos, especulación, pero también puede ser una mano grande que no quiere momentum. Tercero, se acumulan discusiones sobre herramientas de emergencia. Nuevas regulaciones, cambios bancarios, experimentos de moneda digital, ajustes fiscales. Nada de eso prueba un death back, pero sí pinta el ambiente de preparación. Entonces, este analista arma una hipótesis. Si hay un periodo crítico por venir, y si quieren evitar pánico, entonces la plata debe permanecer aburrida. Y aquí viene lo más fuerte. En esta teoría, dumping no significa que alguien saque camiones de plata y los aviente al mercado. Significa que usan la mecánica del mercado de derivados para crear presión bajista o frenar alzas. En palabras simples, vender promesas de plata en papel para que el precio baje, aunque la plata real no se mueva igual. Eso, si lo haces con suficiente tamaño y en momentos estratégicos, puede cambiar el ánimo del mercado. ¿Se puede probar fácilmente? No, por eso se queda en teoría. Pero la teoría no se muere porque no sea comprobable al 100%. Se mantiene viva porque, para muchos, explica patrones que de otra forma parecen ilógicos. Ahora, hablemos del nombre Deathback. En versiones distintas de la misma historia, se describe como un paquete de medidas de último recurso. Cosas que no quieres usar, pero que existen por si el sistema entra en modo pánico. Algunos lo pintan como controles temporales a retiros, otros como conversiones forzosas, otros como cambios de reglas contables, otros como un empujón final hacia dinero digital programable. Repito, esto no está confirmado como un documento real con ese nombre, pero sí refleja un miedo real, que cuando la deuda y la confianza chocan, la gente común siempre paga el costo primero. Y por eso el tema engancha, porque toca algo humano. ¿Y si un día despierto y las reglas ya cambiaron? Ahora te voy a dejar con una pregunta que separa curiosos de obsesionados. Si tú fueras responsable de mantener estabilidad, ¿qué preferirías que se dispare primero, el precio de la plata o el de la gasolina? La gasolina enoja, la plata asusta. Una se siente en la cartera diaria, la otra se siente en el alma financiera. ¿Por qué la gente está corriendo a metales? Así que en esta historia, la plata sería una alarma que quieren mantener en silencio hasta que el protocolo se ejecute. Y 2026 sería la ventana donde ese protocolo tendría sentido por acumulación de tensiones. En la tercera parte, te voy a decir qué señales concretas observa la gente que cree en esto. ¿Cómo diferencian volatilidad normal de contención? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer tú para no vivir con miedo ni caer en decisiones impulsivas? Porque si algo es peligroso, no es solo un protocolo, es el pánico. Y el pánico es el negocio más rentable para cualquiera que quiera manipularte. Vamos a aterrizar esto de forma útil, sin paranoia y sin venderte humo. Si tú llegaste hasta aquí,
¿Ya entendiste el corazón de la teoría? No se trata de que la Fed odia la plata. Se trata de que, en un sistema basado en confianza, ciertos precios funcionan como señales emocionales, y la plata, por su historia y su accesibilidad, puede convertirse en señal viral. Entonces, ¿qué señales mira alguien que cree que están conteniendo la plata para ganar tiempo rumbo a 2026? No te lo voy a decir como lista técnica, sino como escenas que se repiten. Escena 1. La plata intenta subir con fuerza por noticias que normalmente empujarían al alza, como inflación pegajosa, tensión geopolítica o demanda industrial fuerte. Y aún así, el precio se frena de golpe con caídas rápidas, de esas que en minutos borran horas de subida. Esto puede pasar por trading algorítmico, toma de ganancias o cascadas de stops. Pero para el creyente de la teoría, esas caídas son apagadores de narrativa. Escena 2. El precio en pantalla no coincide con lo que la gente siente en la calle. Es decir, tú ves que bajó, pero conseguir metal físico se vuelve más caro por primas, por disponibilidad, por tiempos de entrega. Esto no siempre significa manipulación. Muchas veces es simplemente demanda minorista y cuellos de botella. Pero si se vuelve constante, alimenta la idea de que hay dos mercados, el de papel y el real. Escena 3. Cambios silenciosos en reglas, reportes, márgenes o condiciones de operación. No necesitas imaginar una conspiración enorme. A veces, en mercados complejos, pequeños cambios técnicos hacen gran diferencia en el comportamiento de precio. Y cuando esos cambios ocurren justo en momentos de tensión, la gente sospecha. Escena 4. Lenguaje político que cambia. Pasas de todo está estable a hay que tomar medidas temporales muy rápido. Esa transición es el terreno perfecto para un protocolo, porque el público acepta cosas impensables cuando tiene miedo. Y ahí está el verdadero poder, no en el metal, sino en la emoción colectiva. Ahora, aquí va la parte más importante de todo este video. Aun si esta teoría fuera falsa o exagerada, la lección sigue siendo válida. El sistema financiero moderno se mueve por confianza, por liquidez y por narrativa. Y tú, como persona común, necesitas herramientas mentales para no ser víctima del pánico ni del exceso de confianza. Entonces, ¿qué puedes hacer tú sin caer en extremos? Primero, entender que ningún activo es salvación mágica. Ni la plata, ni el oro, ni cripto, ni dólares, ni bienes raíces. Cada cosa tiene riesgo. Lo inteligente es pensar en resiliencia, no en apuestas. Segundo, si te interesa la plata, hazlo desde la lógica, no desde el miedo. Pregúntate para qué la quieres. ¿Como ahorro a largo plazo? ¿Como cobertura? ¿Como hobby de coleccionismo? Porque no es lo mismo comprar por moda que comprar con un plan. Tercero, cuida tu liquidez personal. Esto casi nadie lo dice en videos dramáticos, pero es lo más real. Un fondo de emergencia, deudas bajo control y gastos ordenados te protegen más que cualquier teoría. Porque si llega una sacudida, lo primero que pega es el flujo de efectivo. Cuarto, consume información con filtro. Si alguien te promete fechas exactas, certezas absolutas y la verdad que nadie quiere que sepas, pon pausa. El mundo real es más gris. Hay intereses, sí. Hay decisiones estratégicas, sí. Pero también hay caos, errores y consecuencias no planeadas. Y aún así, no ignores los patrones, porque la historia económica está llena de momentos donde lo imposible se volvió política pública de la noche a la mañana. Lo importante es no vivir asustado, sino atento. Ahora regresemos al death bag como metáfora. Para mí, lo más valioso de esta historia no es si existe una carpeta con ese nombre. Lo valioso es la pregunta: ¿qué haría el sistema si se enfrenta a un punto donde ya no puede sostener lo que prometió durante años? ¿Qué medidas se vuelven aceptables cuando la alternativa es el colapso? Y sobre todo, ¿cómo preparas tu vida para que, pase lo que pase, no te agarren dormido? Si te quedas con una idea, que sea esta. Cuando escuches estabilidad, piensa control de narrativa. Y cuando veas un mercado que se comporta raro, no asumas de inmediato que es magia negra, pero tampoco asumas que es puro azar. Pregunta, compara fuentes y observa qué se repite. Antes de cerrar, quiero lanzarte una pregunta directa para que me dejes tu comentario, porque aquí es donde se pone buena la conversación. ¿Tú crees que la plata es una alarma real del sistema o solo otro activo volátil que la gente romantiza? Y si has notado esas caídas rápidas o esa diferencia entre precio y físico, cuéntame tu experiencia. Te leo y suelo fijar comentarios con buenas ideas para que la banda los vea. Si este video te dejó pensando, aunque sea un poco, compártelo con alguien que siempre te dice, eso de la economía me da flojera. Porque justo esas personas son las que más sufren cuando cambian las reglas sin aviso. Y si quieres que haga una segunda entrega con escenarios posibles rumbo a 2026 y cómo identificar señales sin caer en pánico,
También dímelo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho, deja tu like si quieres que siga tocando estos temas sin censura de lo incómodo y nos vemos en el próximo.